¿Qué representa el uniforme? ¿De dónde viene? ¿Por qué se usa uniforme en las artes marciales? ¿Cómo se dice? ¿Kimono o gi? En las artes marciales se usa uniforme desde no hace tanto, hace 100 años atrás, un poco más, poco menos. Jigoro Kano, el fundador del judo, lo que hizo decidió usar el uniforme para darle eh, una presencia a su escuela que estaba funcionando en una universidad, y entre una cosa y otra tomó la decisión de ocupar lo que hoy conocemos como judogi. El uniforme que usó fue inspirado por diferentes cosas, principalmente porque era una vestimenta bastante común en Japón y fácil de conseguir para que puedan tenerlo todos. ¿Por qué de color blanco? En principio no tenía un sentido filosófico, sino que era más bien por la practicidad, por lo fácil para que los alumnos se mantuvieran pulcros, bien limpios, higienizados. Entonces sí o sí tenían que lavar el uniforme. El hecho de utilizar una tintura en la tela del uniforme también era algo que representaba un costo, y cuando se lo utilizaba en color gris o azul se desteñía, o negro incluso, y generalmente llegaban a quedar blancos. Entonces el decidir que se utilice el uniforme de color blanco fue una cuestión más que nada intuitiva, instintiva, y por una cuestión práctica, ya que en el judo se necesitaba del uso de agarres. Entonces el uniforme venía a ser como algo necesario porque se ocupaba de manera activa el uniforme. Cuentan siempre que en 1922 hubo una exhibición en Japón que participó Jigoro Kano con su escuela de judo, y también estaba Gichin Funakoshi con su karate Shotokan. Cuando se fue a presentar ante las autoridades, vestía Funakoshi su ropa tradicional de práctica, que en Okinawa era una remera y un short. Entrenaban bastante simple. Y Jigoro Kano le recomendó, por una cuestión de formalidad, de que utilizara un judogi, el uniforme que ocupaban para entrenar judo, explicándole que se iba a sentir más cómodo, pero principalmente que no iba a dar una mala impresión ante las autoridades, ya que los japoneses son bastante más estrictos y mucho más formales para todo ese tipo de cosas. Y le ofreció que utilizara un cinturón negro, ya que en judo distinguían los cinturones blancos, los alumnos, de los instructores con el cinturón negro, que representaba a los danes ya en ese momento, sin tanta parafernalia de colores de cinturón y demás, pero existían los kyu y los danes. Entonces Funakoshi se sintió muy cómodo con el uso de esa indumentaria y lo adoptó para su escuela. Obviamente porque el uniforme da sentido de pertenencia, da identidad y aporta ese toque de seriedad para un arte marcial como debe ser cada una, ¿no? Ahora, hay algunos detalles, por ejemplo, en el uso del uniforme, que no tenían que ver con un sentido simbólico, sino más bien con un sentido práctico. Por ejemplo, siempre se habla de que el uniforme se lo cruzaba primero la parte derecha y luego la parte izquierda por encima. ¿Esto por qué? Básicamente porque cuando se utilizaban este tipo de vestimenta los samuráis, al momento de tener que desenvainar, o en las escuelas, más allá de los samuráis, también en las escuelas que utilizan armas, generalmente la mayoría de las personas son diestras. Entonces, si tenemos el uniforme cruzado de una manera diferente, se dificulta el desenvainar la katana, por ejemplo. Al mismo tiempo, volviendo a la parte histórica, los samuráis podían desenvainar la katana mucho más fácil, y al mismo tiempo en esa parte del uniforme guardar un arma oculta, un tanto, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Ya como algo un poco más simbólico, también en Japón el blanco es el color que utilizan para el luto, por ejemplo. Entonces, cuando se vestían
los samuráis debajo de la armadura utilizaban vestimentas blancas cual si fuera la mortaja, ya la ropa mortuoria, para demostrar simbólicamente que estaban dispuestos a morir y que no tenían miedo a la muerte. Entonces aún no se le había otorgado un sentido simbólico para las artes marciales en sí. Después de que Funakoshi adoptara al judogi, al uniforme que venía del judo para practicar karate, se empezó a adoptar en otras artes marciales también. Por ejemplo, en el taekwondo. Acuérdense de que los 4 de los fundadores de los Kwon que fundaron el taekwondo, que lo pueden ver en el video que tenemos de taekwondo en 5 minutos, y 4 provenían del karate Shotokan. Entonces ya venían con el uso del uniforme blanco que venía del judo y que luego se sumó al karate, y que lo adoptaron en el taekwondo como algo que les sirvió, que les gustó, que les pareció práctico, y lo tuvieron como una herramienta de la misma manera que el resto de las artes marciales, que aunque no se ocupa activamente para lances y demás, es la ropa de trabajo, la ropa de entrenamiento que utilizan los practicantes, que bueno, hasta ese momento se llamaba Keikogi o Judogi, pero bueno, después cuando veamos el resumen del judo van a ver que el judo en principio se llamaba Jiu-Jitsu, así que, o Jujutsu, pero que básicamente el uniforme Keikogi, que era, Keiko quiere decir entrenamiento, Gi es la ropa, entonces la ropa que se utilizaba para el entrenamiento se ocupó en diferentes artes marciales. Luego le dieron un significado más simbólico, diciendo por ejemplo que el blanco representa la pureza, representa el vacío de la mente que tiene que tener el practicante de un arte marcial, que representa la inocencia del que recién empieza, como se puede hablar referido a los cinturones también. Y bueno, justamente hablando con una cuestión de distinción, de demostrarse la identidad de una escuela, muchas artes marciales empezaron a utilizar el color negro para diferenciarse, al mismo tiempo de que las artes marciales que en su práctica, por ejemplo, utilizaban armas para no mancharse el uniforme con el aceite, utilizaban colores de vestimenta más oscuros, o por ejemplo los que tenían trabajos más al aire libre que el entrenamiento dentro del dojo, generalmente el uso de vestimenta más oscuro también servía para lo mismo, para poder preservar el uniforme durante más tiempo. Hablando de artes marciales tradicionales y no de cuestiones prácticas como se veía en la guerra, por ejemplo, de utilizar un uniforme para, por ejemplo, ocultarse un poco más de las vistas del enemigo, o utilizar de una manera más cómoda la armadura y demás, sino simplemente de cuestiones que se hicieron a esta parte de la historia, más siglo XX, siglo XXI, de la utilización del uniforme. Y así, dentro de todo ese vuelco de pasaje de uniformes a otros, llegó el judo a Brasil, donde se empezó a utilizar el uniforme de judo, el judogi, para su práctica, y las personas empezaron a decirle kimono también. Por ejemplo, en el Brazilian Jiu-Jitsu no es raro que se diga kimono. Ahora, ¿está mal ese término? Bueno, como diría Guido, está mal, pero no tan mal. El japonés es un idioma que tiene varias características. Una de esas es que según la ubicación del kanji dentro de la palabra, puede cambiar su pronunciación, por ejemplo. A ver, los practicantes de karate se habrán dado cuenta que muchas veces cuando encuentran la palabra keri sola, referida a la patada, no se pronuncia con K, keri. Ahora, cuando la encuentran seguida de un componente descriptivo, por ejemplo, yokogeri o maegeri, se pronuncia con G. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación del kanji y la pronunciación de la palabra. Sigue significando lo mismo, sigue significando patada. Entonces, keri y geri
significan lo mismo, pero se pronuncian distintos según la ubicación de la palabra. Eso en resumen. Un profe japonés me escucha y seguramente estoy errado, pero más o menos es así. Lo mismo si dividimos los kanji de kimono y de keikogi, por ejemplo, o de yudogi, vamos a encontrarnos con que gi de yudogi y ki de kimono se escriben igual. Quieren decir algo así como algo que ponerse encima, como algo que colocarse, como si fuera a decir ropa. Y mono significa cosa que colocarse. Kimono sería eso, sería cosa que colocarse o ropa de usar o algo de ponerse encima. Ahora, keikogi, cuando se coloca en diferente parte, es cuando se le da la referencia de para qué puntualmente se va a usar esa vestimenta, ese uniforme. Por ejemplo, keikogi se va a utilizar para el judo, yudogi se va a utilizar para el... y así, con todas las artes marciales. Pero referido a lo que sería el kimono, si bien es para hacer referencia a la vestimenta que se utiliza para salir de la casa, no está del todo mal. Entonces, decir kimono como una alusión a la cultura japonesa no está tan equivocado. Lo correcto es decir gi o shi, o decir keikogi, eso sería lo correcto. Ahora, decir kimono no es algo que esté totalmente errado. Es una cuestión cultural nuestra, de los hispanohablantes, más que nada, que por ahí viniendo... No, hispanohablantes no, porque el Brasil... que vienen de este lado del charco, de los occidentales, más que nada. Pero no está tan mal. Ahora, en nuestras latitudes el uniforme es algo importante. Los alumnos tienen que entender que utilizar el uniforme, por ejemplo, ni hablar en artes marciales en que el uniforme se usa de manera activa, como en el judo o en el jiu-jitsu, que yo necesito tomar el uniforme o utilizar el uniforme para lanzar, proyectar, derribar, es sumamente importante. Pero dentro de las otras artes marciales, como el taekwondo, en el karate, en la que se les ocurra que no utilice todo el tiempo de manera activa el uniforme, también es importante. No solamente por una cuestión de sentido de pertenencia y de compromiso en la persona, sino por una cuestión, imagínense, dividamos acá en dos cositas. Por un lado el deporte y por el otro lado el arte. En Latinoamérica no es raro que cuando un chiquito cumple años se le regale los botines, las zapatillas de fútbol y el uniforme para que juegue al fútbol. Por más que no le guste. No es raro, es algo común. Ahora, ¿por qué habría diferencia en el uniforme de judo, por ejemplo, o de jiu-jitsu? Siendo que también es un deporte. Es una cuestión meramente cultural, no está tan interiorizado el uso de los uniformes o por ejemplo el regalar un uniforme. En Japón se ve de que le regalen uniformes de karate a los chicos o cosas así, porque es algo más natural, más común, más interiorizado y que es una cuestión más práctica. O por ejemplo, si hablamos del lado de arte, un bailarín de danzas folclóricas de algún país y va a utilizar la indumentaria que corresponde porque tiene que representar eso que está practicando, que está demostrando. Hay muchas cosas que se pueden hablar respecto de el uniforme o los uniformes, porque dependiendo de qué arte marcial se use, la uniformidad, el utilizar una cosa que nos identifique, generalmente se ve en todas. Así utilicen todos una misma remera, no importa. Pero lo que más me gusta, lo que más siempre apoyo en el tema del uso del uniforme, es que, por ejemplo, en karate
cuando nos vamos a vestir, todos nos vestimos de blanco, todos tenemos la misma ropa, el mismo uniforme, y es un símbolo de igualdad por excelencia, que todos estemos vistiendo lo mismo, sudando lo mismo, entrenando lo mismo, es fundamental para que todas las personas, del género que sea, de la raza que sean, no importa, todos podemos practicar artes marciales, y el uniforme muchas veces nos nivela psicológicamente para saber que el que está al lado es un igual.